creo, por tanta guerra que le había dado en ese año, pero se lo compartí. En ese momento había una fogata, un círculo de victoria, donde cada uno podía compartir lo que Dios estaba haciendo en su vida. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Dios nos dice que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No somos cristianos de la secreta, del closet, de la CIA, que nadie lo sepa, ¿no? Tenemos que compartirlo. Y en ese momento, caminando con Sandy, yo iba con el propósito de compartir que yo había creído en Jesús, pero sentí como nunca en mi vida, yo pensando que era la presencia de Dios, ahora sé que era del demonio, diciéndome, Elena, naciste judía, vas a morir judía, ¿cómo te vas a convertir de la religión de tus papás? ¿No te acuerdas cuando eras jovencita que tú me pedías y yo te cumplía? Y así todo el rollo de mi vida. Llegué ahí a la fogata, y era una guerra entre Dios y yo sé, el enemigo, para que yo no pasara a decir lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero gracias a Dios, Él ganó. Tomé un paso adelante y compartí que yo había creído que Jesús era mi Mesías. Y en ese momento fue cuando yo sentí la paz de Dios en mi vida. Fue el comienzo, solamente porque yo llegué a mi casa 2 días después. El día anterior a hacer esa decisión de seguir a Cristo, había escrito una carta a mis papás diciéndoles, estoy en ese campamento, lo estoy pasando bien. Claro, hablan de Jesús, pero no se preocupen. Yo creo que Él fue un buen hombre, un profeta si tú quieres, pero jamás voy a creer en Él. Y el día siguiente entregué mi vida a Él y 2 días después llegué a mi casa. Y como nadie me había advertido cómo compartir a Jesús con mi familia, llegué y les dije, yo sé quién es el Mesías, es Jesús. Y por poco no se cae el techo. Se enojaron tanto mis papás, pero como tenía 16 años, por 2 años yo había sido vegetariana, tratando de agradar a Dios a mi manera. Ahora pensaron, pues va a creer en Jesús un rato, no le vamos a decir nada. Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo creía más, iba a la iglesia con mi amiga, les hablaba más de las profecías, y ellos llegaron a un punto cuando me dijeron que ya no podía ir a la iglesia, que tenía que ir a hablar con un rabino ortodoxo. Y yo pensé, Dios, yo no tengo que obedecer a mis papás, ellos no son creyentes. Pues leí en Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres. Y yo también había aprendido una frase que dice, todo texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces yo leí antes y después para encontrar donde dijera ahí seguramente que hay que obedecer a los papás si son cristianos. Pero no decía si son cristianos. Decía, hijos, obedecer a vuestros padres y punto. Pero yo decía, Dios, yo no tengo que obedecer a mi mamá. Y en mi casa había un problema. Mi mamá era alcohólica. Ella tomaba día y noche. Perdía noción de la hora. Estando en mi cama a las 3 de la mañana, a veces entraba diciéndome, floja, levántate, tienes que estar en el trabajo, en la escuela. Yo decía, Dios, yo no te tengo que hacer caso. Ella no está bien en su mente. Y Dios me regresó a Efesios 6:1. Y decidí obedecer a Dios. Pero le dije, Dios, tráeme gente. Yo necesito crecer. Dejé de ir a la iglesia y invitaba a mis amigas a la casa. Les decía, ¿quieren crecer en Cristo? Van a pasar una prueba en mi casa. Mi mamá literalmente les gritaba y los arrojaba con patadas a veces de la casa. Y mis amigas no regresaban. Pero un día, estando con mi hermana, mi única hermana, me lleva 1 año, estuvimos platicando en el famoso cuarto, el baño, el único cuarto en la casa que tenía llave, donde podíamos cerrar la puerta sin temor de que alguien entrara. Le dije cómo yo deseaba que ella también tuviera la paz que Dios me estaba dando. Y ella me miró y me dijo, Elena, yo hace 2 años acepté a Jesús como mi Salvador, mi Mesías. Pero no le creía, pensé que quería quitarme de encima de ella, que yo no estuviera presionándole tanto. Pero me dijo, Elena, sí, en un campamento hace 2 años, yo estuve en un monte, y ustedes tendrían que conocer a mi hermana. Yo soy torpe, pero ella me gana. Yo me acuerdo de niña yendo a jugar boliche, ahí el bolo, ella sacaba la bola para atrás para después lanzarlo adelante, pero lo soltaba atrás y casi nos pegaba a todos. Pues en esa noche, estando en el cerro, pedí a Dios, yo voy a creer que Jesús es el Mesías si tú me ayudas a bajar sin tropezar. Y se bajó sin ningún problema y contó eso a una de las consejeras ahí, y la consejera la ayudó a orar para recibir a Jesús. Y la consejera le dijo, ya no eres judía, eres cristiana. Y se asustó mi hermana y se fue de aquel campamento.
Regresó a la casa, nunca dijo nada a nadie, y la consejera nunca la siguió, no la discipuló. Mi hermana, cuando yo fui a hablarle de Jesús, recordó esa oración, pensando que era cristiana. Comenzamos a orar juntas, a leer la Biblia juntas. Para mí, Dios había sido fiel. Yo tampoco había sido discipulada. Entonces, ninguno de las dos habíamos leído en la Biblia en 2 Corintios 6:14 que no debes de unirte en yugo desigual, pues mi hermana ya estaba comprometida a casarse con un muchacho judío. Pues tuvieron la boda judía con el rabino, con la jupa, con todas las tradiciones judías, y se fueron después, lejos, a otro estado, a Tennessee. Mi cuñado trabajaba en la guardacosta. Y cuando él se enteró que su esposita judía, con la cual se había casado con toda la boda judía, creía en Jesús, se enojó muchísimo. Le hizo la vida bien difícil. A veces le gritaba, a veces no llegaba a la casa, a veces aún le pegaba. Yo no sabía nada de eso hace años después. Mi hermana, mientras, pedía que Dios la ayudara. Ella leía en la Biblia que Dios la había mandado a que tenía que amar a su esposo, y que no era realmente un sentimiento, sino un mandato. A veces me pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia nos dice Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros? Nunca nos dice que tenemos que sentirlo, pero mostrar amor, sí podemos. Mi cuñado veía como ella le mostraba amor, aun cuando él no era muy amable. Y él, estando en la guardacosta, tenía un amigo que era muy amigo suyo, que era muy difícil para su amigo sobrevivir la vida que tenía la guardacosta. Se quería suicidar su amigo, y mi cuñado desesperadamente buscaba una forma de ayudarle. No sabía qué decirle, y al fin optó por decirle, ¿por qué no buscas a Jesús que tanto ayuda a mi esposa? Mi hermana en ese momento realmente no era cristiana. Ella había orado, pero no había entregado su vida a Cristo. Nadie la había seguido para discipularla, para que ella creciera, para que tomara realmente una decisión verdadera. Sin embargo, leía la Biblia, y al leer la Biblia, Dios nos muestra lo que Él desea de nosotros, y hay bendición en leer su palabra. De alguna forma ella daba buen testimonio a mi cuñado, que tampoco era creyente. No sabía cómo ayudar a su amigo, pero lo motivó a que él buscara un grupo de cristianos, lo cual él hizo, y su amigo entregó su vida a Jesús. Y cambió de tal forma enfrente de los ojos de mi cuñado, que años después mi cuñado, con ese testimonio, ese recuerdo de su amigo, él también, habiendo hecho su bar mitzvah, siendo judío toda su vida, encontró que Jesús era su Mesías. Después los dos, siendo una buena iglesia cristiana, hizo que mi hermana supiera que no había hecho una decisión verdadera de entregar su vida a Cristo, y sí, al fin, decidió seguir a Jesús. Dios es fiel. Y en mi casa, las cosas seguían empeorando. Mi mamá tomaba día y noche. Yo me acuerdo una madrugada, como de costumbre, yo necesitaba dormir para ir a la escuela, ponía un mueble enfrente de la puerta de la recámara porque no había manera de cerrarlo con llave, y bajo la influencia del alcohol, una madrugada mi mamá tumbó el mueble, y yo de niña siempre había tenido una colección de figuritas de animales, de gatitos y perritos de cerámica, y cuando mi mamá entró esa noche en mi cuarto, tumbó el mueble y se quebró todo lo que yo había tenido. Me acuerdo, me agaché, me arrodillé, levantando los pedacitos, llorando por mis cositas que se habían roto, y Dios habló a la quietud de mi corazón, diciéndome, Elena, ¿por qué llores por tus cosas? Debieres de llorar por tu mamá. Me acuerdo que en ese momento oré por mi mamá y le rogué a Dios, haz lo que tengas que hacer, Dios, pero permite que mi mamá te conozca antes de que se muera. Pues, si has vivido con una persona alcohólica, también sabes que ellos viven una vida que te permite verlos morir poco a poco enfrente de tus ojos. 2 semanas después de decir esa oración, mi mamá se enteró que tenía cáncer en la garganta, en el esófago. Tanto de haber fumado y tomado causó que se formara un tumor. Ella entró en el hospital, la iban a operar. Mi mamá tenía 51 años. No era una cirugía tan difícil. Pues yo la dejé con mi papá en el hospital preparando las cosas. Y fui a la casa y mi mamá había recibido 2 cartas ese día y regresé al hospital. 15 minutos antes de la cirugía
Entré en el cuarto, mi papá se salió, y abrí la primera carta. Una era de mi hermana, y ella le decía: mamá, no nos importa si tú pierdes la voz, pues había probabilidad de que perdiera la voz por la cirugía. Lo que nos importa, decía mi hermana, es que tú crees en Dios, como mi hermana y yo. Y la segunda carta era de Ruth Wardell, una persona que ha trabajado por más de 40 años hablando a judíos acerca de Jesús. Y Ruth había dejado un folleto de Isaías, capítulo 53. Quisiera leer unos versículos de Isaías 53. Muchas veces he leído esa porción de la Escritura del Antiguo Testamento con judíos. Sin decirles dónde se encuentra, les he preguntado: ¿de quién habla? ¿Y en qué Biblia está? Y sin duda siempre contestan: habla de Jesús y por lo tanto tiene que estar en el Nuevo Testamento. Dice en versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta, todo Isaías 53 habla acerca del Mesías. Miré a mi mamá, y le pregunté: mamá, ¿has creído en Dios como mi hermana y yo? Ella ya no podía hablar, pero hizo señas que sí. Y después vinieron a llevarla a la cirugía. Lo que nadie esperaba, en la cirugía pasó. Siendo tan joven mi mamá, parte del tumor se zafó y la mató. La enfermera salió y me dijo: lo siento, tu mamá falleció. Y grité: no, no puede ser. Pero al instante, el Espíritu Santo de Dios me trajo el consuelo que yo necesitaba, y me habló a la quietud nuevamente de mi corazón diciendo: no te preocupes, Elena, tu mamá está conmigo, tú la vas a volver a ver. Y no fue hasta después que yo me enteré, cuando regresó Ruth de sus vacaciones, que me contó la semana anterior, ella estaba haciendo los preparativos para irse de vacaciones al Canadá, cuando recordó que me había prometido que iba a ir a ver a mi mamá. Ella solamente había estado en mi casa una vez y ya era de noche, pero estando en la puerta de su casa, regresó en su coche y encontró mi casa. Mi mamá estaba sola esa noche y siempre quería mucho a Ruth. La recibió, abrió la casa, y Ruth se quedó con ella mientras mi mamá fue a buscar una Biblia que ella tenía. Y mi mamá, me contó Ruth, abrió la Biblia a Isaías 53, que tenía un círculo alrededor de esa porción de la Escritura, y le dijo: Ruth, yo he leído eso en la Biblia, en mi Biblia, pero es que a mí se me hace que habla de Jesús, pero ¿cómo puede ser si está en la Biblia judía? Yo no sabía, porque Ruth se fue de vacaciones, pero esa noche mi mamá oró con Ruth para recibir a Jesús como su Mesías. Pero se fue Ruth, mi mamá perdió su voz, no me pudo contar, solamente las señas que ella me dio antes de entrar en la cirugía. Mi mamá aceptó a Cristo una semana antes de morir, y me lo dijo 15 minutos antes de morir. Una tía, una hermana de mi mamá, también ha hecho su decisión de entregar su vida a Jesús. Y mi papá, pues, mi papá a veces se enoja y me dice que él no está feliz con su vida. Una vez yo me acuerdo, con la lógica que usaba con mi papá, le decía: papá, tú no estás feliz con tu vida, y yo sí estoy feliz. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo y aprendes más acerca de Jesús? Mi papá no le gusta mi lógica, pero yo sé que él sabe que es cierto. La salvación entra con una sola persona en la casa. Con una chispa se enciende el fuego. Y así como Dios permitió que esa chispa entrara en mi casa, mi hermana ha conocido a Cristo, mi cuñado ha conocido a Jesús también, mis 3 sobrinos también, una tía. Yo sé que no tarda que mi papá también lo conozca. Y así, la misma realidad puede ser cierto en tu vida, entregando tu vida a Cristo y confiando tan solo en Él para la salvación.